Dios le bendiga, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Que todos sean bienvenidos en esta preciosa tarde, en este estudio que vamos a compartir. Estamos a continuación acerca de la Cena del Señor. Si es que en este estudio vamos a estar viendo acerca de la copa en la Cena del Señor. Así que vamos a estar viendo qué es lo que representa esa copa y cómo eso tiene mucho que ver con el cristiano y para que nosotros tomamos parte en la Cena del Señor. Así que vamos a ver esos estudios en este precioso día, en este estudio. Así es que vamos a hacer una oración para comenzar y así vamos a entrar en este estudio. Pidámosle al Señor que Él nos dirige. Padre Dios amado, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Te glorifico tu nombre, Santo Rey, porque tú eres bueno. Te doy gracias por este precioso día de vida que nos has dado. Y Padre Santo, traemos, Señor, nuestra vida aquí delante de ti, poniéndonos en tus manos, bendito Rey, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe, nos ayude para poder, Señor, entender este estudio bíblico que vamos a tomar parte en. Que seas tú, Señor, tomando control de todo y, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas para que podamos ir aprendiendo más de ti a través de tu santa palabra, para poner por obra tu palabra en nuestra vida como hijos obedientes, esperando, Señor, tu venida, la venida de tu Hijo amado Jesús. Te esperamos, oh Santo Dios. Ven, oh Señor Jesús, ven. Y tu iglesia, la esposa del Cordero, dice, ven. Bendito sea tu nombre, Santo Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dar a continuación y para comenzar en este estudio que tenemos a continuación de la Cena del Señor, pues le invito a que abra su Biblia junto conmigo y vamos a ir a ver en San Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 al versículo 29. Eso es San Mateo capítulo 26 del versículo 17 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y el versículo 29 dice: y os digo
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pues vemos aquí, amados hermanos, para este estudio lo que vamos a estar viendo es que Él tomó, ¿verdad? Jesucristo tomó en la cena del Señor, pues Él estaba celebrando la Pascua. Estamos viendo nosotros que Jesucristo estaba allí en el aposento alto junto con sus 12 discípulos y estaba celebrando la Pascua. Pero en esa preciosa noche, pues lo que sucedió fue de que nuestro Señor Jesús agarra de el mismo pan de la Pascua, que era pan sin levadura, y estamos viendo de que agarra también de esa copa, y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Esa copa que contenía ese vino, lo que la Biblia muchas veces dice en muchas versiones, pero cuando se habla de, digamos, en los 4 evangelios, amados hermanos, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí donde acabamos de leer, y cuando nosotros vamos, por ejemplo, digamos aquí donde dice el versículo 29, donde terminamos, Jesús dijo: y os digo que desde ahora no beberé más, porque él bebía antes, es decir, él tomaba parte, porque era, siendo judío por naturaleza, un judío de humano, en su naturaleza humano, que era de sangre y cuerpo judío, pues también él tenía que cumplir con la ley de Moisés. Y cuando él dice en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Ahora, ¿por qué dice no beberé más? Porque él también tomaba parte en tomando de esa copa. En los años anteriormente, cuando él iba creciendo antes de su ministerio, pues cada año sus padres, ¿verdad? José y María celebraban la Pascua como judíos, como cualquier otro judío que guardaba la ley. Y Jesús lo hacía también. Pero en esta noche estamos viendo que él dice, ya cuando él está estableciendo aquí por primera vez la cena del Señor, pues ya él está prácticamente dando el inicio, la ordenanza para la iglesia, para el tiempo de la gracia, porque ya el tiempo de la ley estaba por acabarse. Y aquí está ahora nuestro Señor Jesús en esta noche estableciendo esta ordenanza para la iglesia. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Así es que él lo está llamando el fruto de la vid, porque eran uvas, un jugo de uvas de la viña, de la vid. Así es que estamos viendo allí que cuando también nosotros vemos, por ejemplo, esta palabra, porque el Nuevo Testamento, ¿verdad?, está escrito en el griego. Y cuando nosotros vemos hacia esas, se puede decir, esas palabras en particular, pues esa palabra en el griego tiene otro significado. Ahora, en el griego hay una palabra que se refiere al vino, ¿verdad?, cuando es fermentado, pero también se usa esa misma palabra cuando el vino no es fermentado, y esa es una palabra que se llama oinos. Oinos es la palabra griega para el vino, cuando le dicen vino, si es un vino fermentado, y también se usa cuando no es fermentado. Pero en este caso usa la palabra genema ampelos, y esa es la palabra griega para describir esto que dice fruto de la vid. Y eso mismo usted podrá, ya los que nos están viendo, amados hermanos, ¿verdad?, con sus Biblias enfrente, y también, ¿verdad?,
los que están visitando este canal por primera vez o los que están viendo, ¿verdad?, a nuestra Biblia, podemos ver cuando nosotros vemos digamos el material de los diccionarios de estudio de Biblia, y cuando vemos cuál era esa palabra usado allí, cuando nosotros vemos en los otros evangelios, ¿verdad? Cuando vemos en San Marcos capítulo 14 versículo 12 al 25, también dice el fruto de la vid. Cuando habla San Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 22 versículo 7 hacia el versículo 23, que habla de la cena del Señor también, ahí usa la palabra fruto de la vid, que viene a ser la palabra genema ampelos. Así es que eso es la palabra griega para hablar de esto, que es prácticamente, está hablando de un jugo de la vid, está hablando de algo que no está fermentado. Y cuando nosotros vemos también, nosotros vemos en San Juan, ¿verdad?, capítulo 13, del versículo 21 al 30, allí pues vemos también que se refiere al jugo de la vid. No se está refiriendo a ningún tipo de vino fermentado o nada así. Y cuando también vemos en 1 de Corintios, en 1 de Corintios, cuando Pablo escribe a los Corintios, a la iglesia, en capítulo 11 del versículo 23 al 26, allí él se refiere a la copa, de que él no menciona esa palabra, digamos, jugo de la vid, no menciona oinos o vino, ¿verdad?, para lo español el vino, no menciona nada de eso, sino que él se refiere a la copa. Pero sabemos que esa copa tenía algo allí, un líquido ahí, y eso era, ¿verdad?, el jugo de la vid, que viene a ser jugo de uva. Bendito sea el Señor. Si es que cuando nosotros vemos eso, ¿verdad?, eso es la palabra. Pero cuando nosotros vemos en la palabra oínos, ¿verdad?, oínos, porque hay muchas partes en la Biblia también, en otras partes en el Nuevo Testamento, y cuando nosotros estamos viendo esa palabra oínos, ¿verdad?, esa palabra la encontramos en diferentes partes de la Biblia. Y cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, amados hermanos, cuando hablamos del Nuevo Testamento, esa palabra oínos se usa para el vino fermentado. Allí sí la usa esa palabra para el vino, que es en griego oinos. Pero también vamos a ver que hay unas partes en la Biblia también que usa esa parte oinos para referirse a también, digamos, a un vino no fermentado. Ahora, ¿qué es un vino no fermentado? Un vino no fermentado pues viene a ser prácticamente un jugo de el fruto, digamos, de la vid. Bendito sea el Señor. Si es que cuando nosotros vemos eso, amados hermanos, allí nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es eso? Pues que si yo me voy, por ejemplo, digamos, por decir algo, si nosotros empezamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, ¿se acuerda usted cuando le dice a Timoteo esas palabras por el estómago de él, que estaba teniendo sus problemas? Y le dice Pablo a Timoteo, y eso se puede encontrar en Primera de Timoteo, así que vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Si es que cuando vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, nos dice allí la palabra. Este fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo, y le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, cuando dice aquí, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, estábamos viendo de que Timoteo, ¿verdad?, él sufría
de unas enfermedades en su estómago, ahí lo dice bien claro. Pero Pablo ahora está diciendo allí de que, ¿verdad?, use un poco de vino. Y cuando nosotros lo vamos a la interpretación de esa palabra, digamos, cuando lo vamos al griego, porque acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego primeramente, y de allí fue interpretado a diferentes idiomas. Pero cuando nosotros vemos esa palabra en el griego viene a ser oinos, ya no es la palabra genema ampelos, que es fruto de la vid, viene a ser la palabra oinos. Ahora, cuando él está diciendo usa un poquito de oinos, usa un poquito de vino, ¿verdad? La gente por eso se agarra muchas veces y dice, ya ve, pues es permitido que yo pueda tomar vino, ¿verdad? Y ese vino fermentado. No es permitido para el cristiano, ¿verdad?, tomar vino fermentado, o mucho menos embriagarse de ese mismo vino, que ya lo vamos a ver en un momento. Así que ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando él dice esto de que, ¿verdad?, use un poco de vino? Pues, amados hermanos, cuando nosotros vemos a la historia, ¿verdad?, y para eso nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento para entender todo esto, porque si no también vamos a decir que en la boda de Caná, ¿verdad?, que Jesucristo también, ya después de que habían tomado en la boda de Caná, ¿verdad?, y esos hombres ya estaban bien borrachos, bien tomados, dice la Biblia, vamos a empezar a decir que Jesucristo empieza a hacer un milagro para que se emborrachen más, jamás. Vamos a ver eso, pero tenemos que ir al pasado, al Antiguo Testamento, para ir viendo, ¿verdad?, esas palabras y el significado para explicar esto. Así es que para ello, amado hermano, usted va a notar de que en el Antiguo Testamento, pues, ¿verdad?, que es prácticamente escrito la mayoría en hebreo y también en parte en arameo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, pues la palabra de Dios, para cuando habla de vino, hay ciertas partes en la Biblia donde tenemos que tener cuidado en la interpretación. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento usted podrá encontrar dos palabras más comunes que se usan, y una de ellas en el hebreo, era la palabra yayin, y la otra palabra es tirosh. Ahora, cuando estamos viendo la palabra yayin en el hebreo, esa palabra lo usan el hebreo, los judíos la usan para describir cuando ellos están hablando del vino fermentado, pero también usan la palabra yayin para describir cuando están hablando del vino no fermentado. Así que nosotros tenemos que ver eso cuando estamos viendo el contexto de la palabra que estamos leyendo, y ver y decir, bueno, ¿está hablando aquí de vino fermentado o no está hablando del vino fermentado? Está hablando sencillamente de un jugo de uva. Pero hay otra cosa también que le voy a explicar, y eso es que cuando los judíos también hacían la práctica de que mezclaban, digamos, como un cordio, que ellos mezclaban, digamos, tanta porción de agua con un poquitito de vino fermentado, y cuando lo metían allí, eso era de tan baja calidad porque ya le quitaba lo que era, se puede decir, lo alcohólico, y ya venía a ser clasificado algo que no tenía ni un valor de hacerle daño a la persona o intoxicar a aquella persona con aquello, ¿verdad? Habían jugos, digamos, que eran en forma de una pasta, se hacían, digamos, que los judíos tenían una práctica bien común, ¿verdad?, que agarraban las uvas y las hervían, lo llevaban por ese proceso y la hacían como un tipo de pasta, un dulce se puede decir, y ese dulce, cuando era bien dulce, pues obviamente no se podía comer así, pero lo hacían en una forma para preservar, ¿verdad?, aquella comida o aquel líquido, se puede decir, porque ya viene a ser como un cordial, y así lo preparaban. Y cuando venían a preparar aquello, pues como aquello era bien dulce, y así era la forma para tener más tiempo en su
preservación, era como un preservativo, ¿verdad? Lo preservaban, pues venían a mezclar un poquito de eso, que era bien dulce, y el resto con agua, y ya tenían su jugo, ¿verdad? Ya listo. Bendito sea el Señor. Y eso era una como un bien práctica que ellos usaban, así que no necesariamente aquello era algo fermentado que mezclaban. Sí tenían sus cosas que ellos en lo que era fermentado a veces mezclaban un poquito de eso con agua, ¿verdad? Y ya venía prácticamente a ser no tener porcentajes en decir lo que es con alcohol, ¿verdad? Ya no le venía a hacer efecto a una persona de tomar eso porque era tanta poca la calidad, pero era con agua prácticamente, ¿verdad? Así es que, pero lo que sí practicaban era bastante lo que sí ellos tomaban, y hasta los niños lo tomaban, ¿verdad? Porque era prácticamente, como le digo, era como un cordio, ¿verdad? Un cordial, que viene a ser esa pasta de dulce, ¿verdad? Viene a ser ese dulce mezclado con esa agua. Y eso lo vamos a ver en la Biblia para ir, ¿verdad? Corroborando eso. Pero lo importante que yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Todo lo que nos están viendo es que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, usa bastante palabra yayin, ¿verdad? Y al tal grado que lo usa aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento para estar hablando de cuando se habla de un vino fermentado, y así también cuando se habla de un vino no fermentado. Así que podemos ver esos ejemplos. Pero para que tenga 141 veces, hermano, es de notar eso, ¿verdad? De que tenemos que definir entre si aquel vino está hablándose en fermentado o no fermentado. Pero bueno, vamos a ver las citas bíblicas y usted decida, ¿verdad? No las vamos a ver todas, pero sí lo que vamos a ver es una comparación, ¿verdad? Entre eso. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que para indicar diversas clases de vino fermentado o sin fermentar, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo en Nehemías, ¿verdad? Nehemías, que está antes de Salmos, ¿verdad? Está antes de Job. Cuando vamos a Nehemías, capítulo 5, versículo 18. Aquí está. Y cuando nosotros vemos eso, pues nos dice la Biblia aquí: y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mi aves a cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Así que ahí estamos viendo de que Nehemías tenía una porción, ¿verdad? Nehemías tenía una porción de que cuál era apartada para él, y ahí mismo dice, ¿verdad? De que también eran preparadas para mí aves. Dice a cada 10 días vino, ¿verdad? Vino en toda abundancia. Si es que cuando dice que él tenía vino en toda abundancia, uno puede decir, bueno, ¿se embriagaba en toda abundancia o qué? ¿Para qué necesitaba tanto de ese vino? ¿Eh? Pero lo que sucede es que cuando nosotros estamos viendo aquí, en esta parte, si estamos hablando de que ese vino vino a ser un vino fermentado, pues estamos hablando de que Nehemías, amado hermano, Nehemías, profeta que Dios utilizaba, vamos a estar diciendo que, ¿verdad?, él se embriagaba en abundancia, no, sino que era, como le vuelvo a repetir, ¿verdad?, un jugo que es una pasta dulce que se le mezcla agua y tiene uno ahí preparado, ¿verdad? Eso, pero esta palabra vino la pusieron ahí porque usa la palabra hebrea yayin. Y cuando nosotros vemos también podemos ver lo que es, ¿verdad?, el yayin cuando es fermentado. Y para eso usted puede ver también en Génesis capítulo 9 del versículo 20 al 21. Y cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 9 del versículo 20 al 21,
Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor allí. Y bebió del vino, del yaín, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Usted se acuerda esta historia, verdad? De Noé, que cuando salieron después de la barca, ¿verdad? Ya cuando todo estaba calmado ahí, y él con sus hijos, pues dice aquí que él, ¿verdad? Y él sembró una viña. Y cuando dice aquí, y bebió del vino, ¿verdad? Del vino, y esto la palabra la usa es yaín, pero que también dice, y se embriagó de este vino fermentado. ¿Y qué pasó? Pasó que él estaba descubierto, que, ¿verdad? En ese momento, cuando una persona está embriagada, ¿verdad? A veces las cosas no le importa cómo uno está. Estaba, dice la palabra, descubierto, un poco semidesnudo allí, ¿verdad? En medio de su tienda, porque dijo, bueno, yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y estaba así ya embriagado de ese vino fermentado, al cual dice el versículo 22, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Pues obviamente él estaba embriagado, no estaba en sus totales, porque si hubiera estado en sus totales no se hubiera descuidado tanto. Ya ves lo que hace el vino, se descuida una persona, y eso es lo que sucedió aquí, en este caso. Noé estaba descuidado por la causa de ese vino. ¿Y qué sucedió después? Cuando este varón, ¿verdad?, dijo traer a sus dos hermanos, ¿verdad?, hacerse burla, ¿verdad?, o no encubrir no cubrir la desnudez de su papá, ¿verdad?, de su propio padre. Pues ¿qué es lo que sucede? Pues después cuando despierta allí, o cuando viene a todos sus sentidos, Noé, ahí lanza una maldición a su propio nieto, ¿verdad? Así es que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay la misma palabra, yayin, se usa también en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para lo que es, cuando ellos estaban hablando de algo que es fermentado o algo que no es fermentado, algo que tiene licor, ¿verdad? Algo que tiene alcohol, y algo que no contiene alcohol. Y para eso, ¿verdad? Para lo fermentado, usted puede ver esa misma palabra. Le voy a dar la cita, ¿verdad? Porque en el Génesis capítulo 19, versículo 32 al 33, usted puede ver también ahí Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 36 al 37. También usted puede ver en Proverbios. Mire, esto lo podemos ver cuando está hablando de los resultados. Los Proverbios lo habla, pero bien claro, ¿verdad? Si nosotros estamos diciendo, bueno, ¿puede el cristiano tomarse una copita de vino, ¿verdad?, aunque sea en la cena del Señor? Pues definitivamente no en la cena del Señor, y definitivamente no como cristiano, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros también vemos en Proverbios capítulo 23, versículo 30 y 31, dice la palabra del Señor aquí: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, dice. Y el 32, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y el 33 dice también, mire, ahí mismo también estamos viendo que dice, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Ahora, eso no suena, hermanos, y eso no es como un cristiano debe ser, porque Dios nos manda a nosotros a ser sobrios, a tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y la Biblia también nos dice, en Primera de Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 5, versículo 8, que nos dice, ¿verdad?, a nosotros, nos da el ejemplo, que dice, sed sobrios, porque el diablo como león, ¿verdad?, él anda alrededor viendo a quién devorar.
Y si nosotros no estamos sobrios y conocemos que nuestra mente, la mente, amado hermano, es el campo de batalla para el diablo. Pues cuando una persona se embriaga o se empieza a tomar su copa de vino, ¿verdad? Fermentado, ese yain fermentado. Aquí sí está hablando del vino fermentado, ese yain. Pero le estoy dando estas citas para que usted vea, cuando usted ve la interpretación de esta palabra, usted va a ver la palabra yain. Y aquí sí está hablando de vino fermentado. Y cuando eso dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá. ¿Por qué? Porque una persona que ya no está pensando muy bien va a ir a cometer pecado, va a hablar cosas que no convienen, cosas que dice la misma Biblia, ¿verdad? Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Así que ya no vamos a estar viendo las cosas como son. La mente empieza a ver las cosas diferentes y nosotros empezamos a hablar cosas que también están fuera de orden. Y eso no es de un cristiano. Si es que cuando vemos eso, tenemos esos ejemplos. También usted podrá ver ahí el mismo versículo 29 hasta el 35, ¿verdad? De aquí mismo de los proverbios. Así que nosotros estamos viendo que cuando una persona, ¿verdad?, usa vino fermentado, suceden cosas destrozosas a esa vida. Ahora, si usted hace, veamos, unos, digamos, revisos por ahí, usted va a ver también que mucha gente, ¿verdad?, llamándose hermanos en Cristo, que andan tomando sus copitas, usted va a ver que ellos no son firmes en el Señor. No lo son. No son gente que es firme en Dios. Tienen sus costumbres ahí todavía que no los han dejado. Más mejor que se arrepientan de eso, digo yo, y de Dios para que Dios los libre de eso. Y hay otros, siendo pastores, que se han tomado su copita de vino y ahora están fuera del camino y son unos borrachos. Así que, ¿por qué? Porque la misma Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice que entra, ¿verdad? Suavemente, como aquello entra en el cuerpo, entra para contaminarse en la sangre, ¿verdad? Y la sangre está corriendo, pero también el diablo entra suavemente. Acuérdese que como cristianos tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si es que cuando nosotros vemos eso, pues, ¿verdad?, ahí podemos ver acerca de esa parte. Pero veamos una parte donde usa la palabra yain para también hablar de un vino, ¿verdad? En español, no, ahí la interpretación dice vino, pero no se está refiriendo al vino fermentado, sino que se está refiriendo a un jugo de uva. Si es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un cántico que hicieron, o digamos cuando habló Jeremías en el capítulo 48, ¿verdad? Versículo 33, vámonos a Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 48, versículo 33. Vemos la palabra del Señor aquí que dice: y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. Bendito sea el Señor. Así es que ahí podemos ver, ¿verdad?, que y de los lagares haré que falte el vino. Ahí está usando el yain, esa palabra. Pero mire qué sucede cuando nosotros nos vamos, ¿ve?, al versículo, al capítulo 40, aquí mismo en Jeremías, capítulo 40, versículo 10. Mire lo que dice aquí. Y he aquí, yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Bueno, ¿por qué viene palabra de Dios?, puede decir alguien, para decirle si tome el vino.
No le está diciendo el vino fermentado. Estamos hablando del vino que no es fermentado. Si nosotros vemos también el versículo 12, dice, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Si es que a lo que esto está refiriéndose es, ese vino no es el vino fermentado. Estamos viendo la diferencia, por eso le estoy mostrando estos versículos, ¿verdad? Pero ahora, cuando vamos a Lamentaciones, que el mismo Jeremías lo escribió también, Lamentaciones, en el capítulo 2, amado hermano, versículo 12, Lamentaciones 2:12. Mira ahora lo que dice refiriéndose al vino, en esa misma palabra, yain. Dice, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Ahora, ¿a quién se está refiriendo esto? Mire el versículo 11. Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño, habían niños, porque acuérdese que Jeremías estaba ahí viendo cuando el pueblo judío fue invadido por guerra, cuando ellos no tenían que comer, porque a muchos se los habían llevado en cautiverio. Y él dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Pero dice, decían, esos niños decían a sus madres, mire, ¿dónde está el trigo y el vino? Ahora, esas madres no les daban vino fermentado para que sus hijos se vayan a emborrachar. Este vino es un vino no fermentado. Dice que le muestro esto como evidencias de que la palabra yain en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era una palabra para el vino fermentado, pero también era una palabra que se usaba para un jugo que se hacía de aquel dulce de uva. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y cuando dice ahí, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Es que estos no eran unos niños alcohólicos, ¿verdad?, diciendo dónde está el licor que quiero tomar. No, era un jugo de uva que ellos tomaban, que ellos estaban acostumbrados a comer aquel trigo, a tomar de aquel jugo. Pero ahora, en la situación que ellos están viendo, ya no tenían esa acceso, ¿verdad?, para eso. Si es que cuando nosotros vemos allí, en el Antiguo Testamento también, vale la pena también decirlo, que, ¿verdad?, esa palabra yain, ¿verdad?, aparece, ¿verdad?, como 141 veces, pero también tenían otras palabras, ¿verdad?, no solo esa palabra, que cuando dice vino, nosotros cuando vamos a esas palabras, vemos que hay otras palabras como tirosh, hay otras palabras como shekar, ¿verdad? Shekar era otra palabra. Hay otra palabra, shemer, asis, kometz, shemar, sobhe, mamsak o mesek. Todas esas palabras, ¿verdad?, aparecen en el Antiguo Testamento y describen la palabra de vino, pero ahí tenemos que ver en qué forma lo describen. Fermentado, no fermentado, lo describen en una forma, como decir, es dulce o no es dulce, es bebida fuerte o no fuerte. Así que por eso tienen estas palabras en el Antiguo Testamento los hebreos, ¿verdad? Pero las dos palabras más usadas que dije al principio de esto era yain, que ya se explicó, y también está la otra
que es tirosh. Vamos a ver esa palabra hoy, ¿verdad? La palabra tirosh. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra tirosh, que también en la traducción se puso como vino en el español, esa palabra tirosh, que significa vino nuevo, ¿verdad? Y el vino nuevo, cuando se está hablando el vino nuevo o el vino de la vendimia, a eso se refiere el tirosh. Así es que ocurre como 38 veces en el Antiguo Testamento, porque es una palabra, ¿verdad?, hebrea, tirosh. Y cuando vemos eso, la palabra tirosh, ¿verdad?, nunca se refiere a una bebida fermentada. Pero sin embargo, en las traducciones dice vino. Pero por eso, amados hermanos, cuando nosotros estamos viendo la interpretación, y estos estudios son buenos para eso, porque nos metemos a ver la interpretación de esas palabras individuales. Y cuando vemos esas palabras como individuales, vemos que esas palabras vienen a ser tirosh, y tirosh nunca tiene que ver con una bebida fermentada. Tirosh tiene que ver con, siempre al fruto no fermentado de la vid. Y cuando vemos eso tal como el jugo que todavía está en el racimo de uva. ¿A dónde podemos ver eso? Bueno, veamos en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 8. ¿Verdad? 65, versículo 8. Isaías. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Bendito sea el Señor. Si es que allí, en esto, ese mosto, en el inglés dice vino, pero también en este español estamos viendo que le dice, hallase mosto en un racimo. ¿Ve? Eso es acerca de esa palabra tirosh, porque en el hebreo, en ese versículo aquí, usa la palabra tirosh, no usa el vino, y usa tirosh. Si es que estamos viendo que esa palabra, pues tirosh, Dios está diciendo que hay una bendición ahí en eso también. Pero cuando vimos en Proverbios dijo, ¿se acuerda? Dice que no veas el vino cuando veas el vino ese yain, el rosado, ¿verdad? Que no le ponga cuidado a eso, porque cuando uno, ¿verdad?, bebe de eso, al final es trampa, porque el enemigo puede entrar y hacer desastres. Si es que tirosh tiene bendición, ¿verdad? Y estamos viendo que sin embargo el vino fermentado es escarnecedor. Y eso usted lo puede ver en Proverbios 21, ¿verdad? Allí dice acerca del vino fermentado, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y Dios dice que Él es el que da sabiduría. Así es que estamos viendo aquí, amados hermanos, que la Biblia no se contradice, sino que es bueno hacer los estudios para que nosotros podamos entender la Biblia, entender qué interpretación es para cada versículo y así sacarle una buena hermenéutica a el estudio, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo y poder también ayudar a otros que posiblemente puedan estar allí, que piensan que todavía, ¿verdad?, ellos pueden estar como llamándose cristianos, pero también con su botella de licor o su botella de whisky, o unos dicen, bueno, yo no tomo nada de eso, pero sí me tomo mi copita de vino fermentado, pero tampoco eso es permitido. Y vamos a seguir viendo, ¿verdad?, en otras partes acerca de eso, en lo que habla acerca de todo ello, ¿verdad? Si es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ya hemos visto esa palabra tirosh, hemos visto yain, y así hay otras palabras entre medio de todo eso, pero vemos que hay una diferencia entre lo que es fermentado y lo que no es fermentado. Y es más, cuando nosotros vemos que los sacerdotes, amados hermanos, los sacerdotes, ¿verdad?, que eran responsables de trabajar dentro del templo,
los que vemos también que tenían el cargo que estar, ¿verdad?, en las cosas santas de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la bebida fermentada nunca, óigame bien, nunca fue usada en la casa de Dios. Usted va a la iglesia, usted va a la casa de Dios. Así que estamos viendo de que ni le era permitido a los sacerdotes en el acercarse a Dios, en la adoración a Dios. Y ni mientras que bebían las bebidas intoxicantes. Ahora ellos cuando las bebían afuera. ¿Sí? Véase el capítulo 10, versículo 9, Levítico. Vamos a ver esto. Levítico capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver algo bien interesante aquí. Porque si nosotros, ¿verdad?, podemos ver que los sacerdotes no podían tomar cosa con, ¿verdad?, fermentado, licor, alcohol, no podían tomar eso para acercarse a Dios. ¿Cuánto más nosotros no podemos tomar nada en la cena del Señor, que es un evento que Jesús mismo dijo, que ese jugo de la Biblia, Él dijo, esto es mi sangre? ¿Cómo nosotros vamos a decir que fue fermentado? Algo que intoxica a una persona. Jamás nuestro Señor Jesucristo va a permitir que la cena del Señor sea con vino fermentado. Pero vamos a seguir corroborando la Biblia en Levíticos capítulo 9, en el Levíticos 10, versículo 9. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer del 8, porque aquí dice Jehová. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Así que Él no les permitió tener nada cuando ellos iban a entrar, ¿verdad?, para hacer el trabajo que iban a hacer en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque iban a entrar a ese lugar santo. Y también iban a entrar al lugar santísimo. Ahora, nosotros, amados hermanos, no solo es que, yo voy a ir a la iglesia, así que yo no voy a tomar licor antes que vaya a la iglesia, o el día que me toque ir a la iglesia, y todos los otros días voy a tomar. No. ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo, donde representaba la presencia de Dios que estaba en aquel entonces en ese templo. Pero, amados hermanos, y todos los que nos están viendo, hoy día, este es el templo y morada del Espíritu Santo. Su cuerpo, si usted ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, pues la palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, los cuales no nos pertenecen a nosotros, sino que es de Dios. Y si este es el templo y morada del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón, en vuestros corazones. Y si eso es así, la presencia de Dios que está allí no puede ser algo que va a intoxicar aquello. Porque cuando nosotros oramos, adoramos a Dios, estamos entrando en aquel lugar santísimo. Acuérdese, ese lugar santísimo trae el velo, que el sumo sacerdote solo podía una vez al año entrar ahí. Y cuando él entraba al lugar santo, no podía entrar intoxicado, tomando algo fermentado, a un vino. Así es que cuando nosotros vemos eso, vamos a ver que nosotros en este tiempo no podemos, porque no estoy yendo este día a la iglesia, porque este templo es donde mora el Espíritu Santo, el cual santo es. Este Dios es Dios santo, interno y externo. Bendito sea el Señor para siempre. Así que por eso ahí vemos que Dios le dijo a él que ellos no podían, o si no iban a morir.
iban a morir. Ahora, ¿por qué alguien no puede tomar licor hoy día? Hablando, ¿verdad?, acerca de los que les gusta tomar un poco de vino y todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno toma de eso, y la Biblia le está diciendo aquí en el Antiguo Testamento, que le decía a Aarón, el sumo sacerdote en ese entonces, que si él o sus hijos tomaban, iban a morir y morían físicamente. Pero hoy día la gente todavía muere, pero muere espiritualmente. Porque acuérdese que todo esto en el Antiguo Testamento, el cristiano hoy día lo viene a cumplir espiritualmente. Y así tal como cuando Dios mataba en aquel entonces físicamente, pues hoy en día el que desobedece esa parte de la palabra del Señor, sabiendo la verdad, y ellos se apartan de eso, es pecado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga dentro de uno, y el Espíritu Santo se va, de que se sienta esa presencia dentro de uno, de que esto sea un templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ya no está morando ahí, es el Espíritu que da vida. Y sin el Espíritu Santo no tenemos vida. Y si no tenemos vida, estamos muertos espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, no podemos tener comunión con Dios. ¿Estamos viendo todo esto? Es muy importante para nosotros entender estas cosas. Si es que cuando nosotros estamos viendo ahí, ¿verdad?, y especialmente con algo tan santo como la cena del Señor, que Jesús mismo tomó de aquella copa y Él dijo, ya no beberá más de esta copa. Pero le dijo, ¿verdad?, a ellos, a los discípulos, así como nos dice a nosotros, toma, esto es mi sangre, que ha sido derramada por vosotros. Ahora, esa sangre es santa, es limpia, es pura, no es contaminada, no es fermentada. Y es más, algo hablando acerca de lo fermentado, cuando estamos viendo, ahora cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, si usted se va para el Nuevo Testamento, a donde estábamos viendo, ¿verdad?, cuando Dios dice en Hebreos, váyase a Hebreos conmigo, Hebreos capítulo 3, versículo 1. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la palabra aquí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 al 10, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora estamos viendo, hermanos, aquí que vimos allá que Dios puso a Aarón como sumo sacerdote y le dice que no puede tomar. Cuando él va a ir entrando en la casa de Dios, no se le es permitido porque o si no morirá. Ahora, Jesús, siendo sumo sacerdote, siendo también funcionando como sacerdote, ¿qué es lo que sucede? Que tampoco él va a estar tomando algo y que sea fermentado. No, jamás. Porque, como les vuelvo a repetir, Dios es santo. Jesús es santo, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ahora podemos entender que Pablo, conociendo, porque fue Pablo el que escribió a los corintios. Pablo fue el que le dijo a los corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios, él fue el que le dijo que este es el templo y morada del Espíritu Santo. Por Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, conociendo de que un sacerdote no puede, ¿verdad?, entrar al templo así, en esa forma, que está embriagado, que ha tomado, que se ha intoxicado su sangre por aquel vino fermentado o aquel licor, sabiendo eso, que la paga de ese pecado era muerte, y ahora conociendo de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Acuérdese que en el Antiguo Testamento ese lugar representaba, el templo representaba el lugar donde la presencia de Dios descendía, de que la presencia de Dios estaba allí. Y ahora nosotros somos, nuestro cuerpo, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo, conociendo estas cosas y predicando estas cosas, recordando y enseñándole al pueblo, no va a venir ahora a decirle a Timoteo, que es cristiano y es más un líder, el cual Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, que él tiene que guardarse a sí mismo su testimonio. No le va a venir a decir que venga a tomarse el vino fermentado, no, sino que lo que viene a suceder en este caso, cuando estamos nosotros viendo en Primera de Timoteo, donde estábamos, capítulo 5, versículo 23, ¿verdad?, donde le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo que le viene a decir a él ahora, está diciendo, ¿verdad?, vení a usar un poquito de aquel jugo y mezclándolo, no solo con agua, no solo usando agua ya, pero mezclándolo para sus frecuentes enfermedades. Cuando uno toma de aquello, ¿verdad?, tiene un efecto diferente, donde, como les expliqué antes, que ya eso no es algo fermentado, ya no es algo que es que lo va a intoxicar a uno, ya no es un permiso, no es un permiso como algunos lo agarran por ahí, que eso es un permiso para que la gente dice que eso es un permiso para que la gente tome vino. No, no es un permiso para que tome vino, ni tampoco cuando uno está enfermo. Ahora, esto es un permiso que le está dando, no de tomar algo con licor, sino que es un permiso que le está dando, que le está diciendo, le da un consejo que le está dando, que siga tomando esa agua, pero que también mezcle un poquitito de aquel jugo, de la vid para sus enfermedades. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, cuando Jesús convirtió aquella agua en lo que se dice ahí vino, vamos a ver eso en San Juan. Váyase conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 2, y vamos a ver lo que sucedió allí.
en la boda de Caná. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros vemos ahí lo que sucedió, vamos a leerlo primeramente y para poder entender, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo ahí. Dice la palabra del Señor, del versículo 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ahora, esa palabra, antes que siga, esa palabra la usa en el griego, la pusieron en el español como vino, porque usa la palabra en griego oinos. Pero acuérdese que esa palabra oinos también es una palabra así como la que es en el Antiguo Testamento yain, que se puede usar para el vino fermentado o no fermentado. En el Nuevo Testamento también esa palabra oinos, la palabra yain, así como la palabra oinos en el griego, se puede usar para lo fermentado y lo no fermentado. Y cuando dice aquí vino es porque se sacó de esa palabra oinos, la interpretación. Así que cuando dice en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestracela. Y se lo llevaron. Cuando el maestracela probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros estamos viendo esto, tenemos que ver que menciona unas ciertas cosas ahí. Dice la palabra que ya habían tomado. En esta boda, dice la palabra del Señor ahí, específicamente cuando estamos viendo en el versículo 6 en adelante. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Rey. Mejor vamos a ver, gloria sea al Señor, vamos a ver del versículo 9. Dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, ¿verdad?, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Así que ya habían tomado estas personas, ya estaban bien tomados. Ahora, cuando una persona ha tomado bastante, ¿cómo está? Ya está emborrachado. No vamos a decir nosotros, hermanos, de que ya estos hombres estaban bien emborrachados en una boda y después
Jesús siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, que ya están borrachos, y también lo que dice el Antiguo Testamento, que vimos que hay, que el vino, ¿verdad?, es escarnecedor, y que Jesús mismo va a quebrantar la misma palabra, siendo la palabra viva él mismo. No. Así que aquí vemos que lo que Jesús hizo era de que él convirtió aquello en un jugo de uva, que era lo que se estaba sirviendo allí en esa boda. Porque hay otras cosas también que tenemos que considerar, ¿verdad? Porque si vamos a decir por un momento, si vamos a decir que ya estaban borrachos aquellos hombres y Jesús viene a hacer un milagro para que se sigan emborrachando, pues eso va en contra de lo que Jesús dijo de que Él vino para salvar a los que se había perdido. Porque ahí le está dando que se hundan más en el pecado. Porque cuando una persona está borracha, pierde el sentido de lo que está hablando y diciendo y hasta hablan perversidades. Eso no es Jesús. Eso no es lo que vino a hacer Jesús. Y es más, si nosotros, hermanos, nos vamos a la ciencia humana, lo que nosotros podemos ver, aún en la ciencia humana, amados hermanos, podemos ver de que si hay, porque acuérdense, cuando nosotros estamos viendo en el costumbre judío, cuando había una boda, acuérdese que esa boda duraba 7 días. Y esa boda de 7 días pasaban tomando, pasaban comiendo, pasaban cantando y de todo eso. Y el esposo y la esposa se iban en esa noche, digamos, en su boda, ellos se iban a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque era en esa primera noche, en esa misma noche que ellos andaban en esa boda, que también tenían que ver la evidencia de que si la esposa era virgen o no. ¿Y cómo hacían eso? Porque se iban a una, digamos, a una tiendita, y ellos allí, ¿verdad?, tenían intimidad. Y el hombre salía después con ese pañalito blanco y sacaba rojo con la sangre, indicando que la mujer era virgen. Y todas esas cosas tienen muchas cosas que ver. ¿Por qué menciono esto? No tiene nada que ver con ser virgen, bien que ven al caso lo que estamos hablando del licor y del vino, pero sí tiene que ver de que si ellos estuvieran emborrachados, digamos el esposo y con su esposa, estuvieran emborrachados porque estuvieran tomando, ¿eh? Y si estamos diciendo de que Jesucristo está haciendo un milagro para que se sigan emborrachando, y si estamos diciendo de que ellos, digamos, el esposo y la esposa se van a tener relaciones íntimas, pues la ciencia muestra de que cuando una persona ha tomado licor, oiga esto bien, que esto es la ciencia humana, que cuando unas personas han tomado licor y después empiezan a tener relaciones sexuales, pues en esos momentos los médicos especialistas sobresalientes, amados hermanos, han hallado prueba inequivocable de que el consumo moderado de alcohol daña los sistemas reproductivos de mujeres jóvenes y ocasiona abortos y nacimientos de niños con defectos mentales y físicos incurables. Autoridades mundiales sobre embriología, óigame bien, sobre embriología prematura, sostienen que las mujeres que beben incluso moderadas cantidades de alcohol cerca del tiempo de la concepción,
un periodo de unas 48 horas, se arriesgan al daño de los cromosomas de un óvulo que se prepara a salir del ovario, y de esa manera causan resultados desastrosos al desarrollo mental y físico del infante. Estamos viendo, amados hermanos, sería absurdo desde el punto de vista teológico sostener que Jesús alentó el uso de las bebidas, ¿verdad? Estamos hablando de llevándolo a este San Juan capítulo 2, ¿verdad? Donde estábamos en la boda de Caná. Sería absurdo sostener que Jesús alentó el uso de las bebidas alcohólicas en una boda a la que asistían muchas mujeres, incluso una novia con la posibilidad de concepción inmediata. Afirmar que desconocía los efectos potenciales terribles de la bebida, como decir que Jesús no sabía o no conocía de que al beber tanto esas cosas iban a suceder y por eso hizo el milagro. No, hermanos, ¿verdad? Eso es atacar a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no era Dios, pues. No es omnisciente. Claro que sí, claro que Él es omnisciente. Por eso es que nosotros vemos de que eso no era con alcohol, no era fermentado. Y ahí podemos ver, pues en estos casos, de que cuando Jesús establece la cena del Señor, que vimos bien claro de que dice la misma palabra del Señor, que eso era sin licor, era, ¿verdad? Eso era, la bebida era jugo de la vid. Bendito sea el Señor. Y hay otra cosa también. El vino, ¿verdad? Cuando habla del vino en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted puede ver que fue un vino sin licor, sin fermentado. No era algo que hubiera sido intoxicante. Porque o si no, eso quiere decir que los nazarenos, los recabitas, los seguidores de Juan el Bautista y especialmente, ¿verdad?, los esenios, no hubieran participado de ella porque no bebían bebidas con contenido alcohólico. Usted puede ver más acerca de eso en Números capítulo 6, versículo 1 al 4, y en Jeremías capítulo 35, versículo 5 al 6. Bendito sea el Señor. Pues, amados hermanos, pienso que hemos quedado bien claro acerca de esto, de que cuando se está haciendo la cena del Señor, eso es jugo de uva. No es vino fermentado, es un jugo de uva, porque también nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Él la cumplió, no la vino Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino que Él vino y Él cumplió la ley. Así es que, amados hermanos, eso es acerca de la copa, ¿verdad?, que cómo debe ser. Y también, por supuesto, no es cualquier uva, sino que también es la uva tinta, la uva que es rojita. Bendito sea el Señor, porque también eso tiene que significar, ¿verdad?, para como el color de la sangre de Cristo, porque Cristo tomó la copa, ¿verdad?, y dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre. Así que por eso es que también se usa de la uva roja. Bendito sea el Señor. Y bueno, eso es para lo de este estudio. Así es que, amados hermanos, vamos a seguir con la otra parte en la próxima semana acerca de el pan en la cena del Señor, y, ¿verdad?, a ver también lo que unos por ahí pueden decir, que, ¿verdad?, si se deben de lavar los pies o no hacer el lavado de pies en la cena del Señor. Sería lo que vamos a ver en el otro estudio de la cena del Señor. Pero vamos a orar en este momento, a darle gracias a Dios por permitirnos ver este. Oremos.
Padre Dios amado, glorificamos tu santo nombre por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, porque has permitido, Señor, que nosotros podamos compartir en este estudio bíblico. Poderoso Dios, yo te pido, siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de la iglesia local. Bendice, Padre Santo, a cada vida que podrá estar viendo, Señor, también este estudio bíblico, que pueda ser de mucha bendición para sus vidas y que también puedan, Señor, enseñar a otros también que podrán estar cometiendo, Señor, esos errores por falta de conocimiento de tu palabra. Pero, Señor Dios Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el conocimiento que tú nos has dado para que podamos, Señor, compartir en la cena del Señor tal como tú, Señor, lo has escrito en, Señor, la forma correcta que tú has dado para tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, que Dios bendiga a su iglesia, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios sea con nosotros. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.